El juez Grayson pensó que estaba a punto de sentenciar a un adolescente perdido, hasta que el acusado comenzó a desmontar el caso como un abogado con años de experiencia. El aire dentro del Tribunal del Condado de Los Ángeles se sentía denso, casi sofocante. Las bancas estaban llenas de espectadores, murmurando entre ellos mientras veían desarrollarse la escena. La mesa del acusado parecía demasiado grande para el joven que estaba junto a ella, con las manos en los bolsillos y la barbilla levantada, lo justo para mostrar que no tenía miedo. Hallen Dawson, 19 años, estaba acusado de robo de auto y resistencia al arresto. Los cargos eran graves, pero la forma en que el juez Walter Grayson lo miraba dejaba claro que el verdadero juicio no tenía nada que ver con la ley. Grayson se recostó en su silla, tamborileando los dedos con desgano sobre la madera pulida de su escritorio. Lo miró por encima de las gafas, con los labios torcidos entre una sonrisa burlona y un gesto de desprecio. ¿Crees que eres un experto legal?, preguntó con una voz seca y sarcástica. Esto no es el club de debate, chico. Algunas risas se escucharon en la sala. El alguacil, la taquígrafa, incluso el fiscal, todos compartían la burla. Hallen no se inmutó. No se reía. Llevaba años preparándose para este momento. No exactamente. Jamás planeó estar ahí como acusado, pero conocía el tribunal como la palma de su mano. Mientras otros chicos memorizaban estadísticas de la NBA, él memorizaba jurisprudencia. Mientras sus amigos jugaban videojuegos, él hacía simulacros de juicio en su mente, debatiendo casos imaginarios consigo mismo. Su madre, Denise Dawson, había trabajado como asistente legal por más de 20 años, y Hallen creció escuchando las historias que ella traía a casa, como los fiscales hacían trampas, como los jueces tenían favoritos, como algunos defensores ni siquiera se esforzaban. Él absorbió todo. Para cuando tenía 14 años, podía desglosar un juicio mejor que muchos estudiantes de derecho. Pero nada de eso le importaba a Grayson. Para él, Hallen era solo otro chico problemático. «Vamos a hacer esto rápido», suspiró el juez, abriendo el expediente. «Tengo partida de golf a las 2». La audiencia volvió a reír. Pero esta vez, algo cambió. Los labios de Hallen se curvaron apenas, en una sonrisa imperceptible. Porque el juez Grayson acababa de cometer su primer error. Pero aún nadie se había dado cuenta. El fiscal, Michie Carrington, se levantó con la actitud de un hombre que ya había ganado. Su traje impecable, su corbata perfectamente anudada, y su voz con esa confianza ensayada de quien ha repetido el mismo discurso 100 veces. Su señoría, el Estado probará sin lugar a dudas que el acusado, Hallen Dawson, fue sorprendido en un vehículo robado, un Audi A6 2022 reportado como robado apenas unas horas antes de su arresto. Los oficiales lo persiguieron por el centro de la ciudad, donde supuestamente intentó huir antes de ser detenido. Sus huellas fueron encontradas en el volante. La fiscalía sostiene que las pruebas hablan por sí solas. Las palabras cayeron con fuerza. El público se removía en sus asientos, susurrando. En apariencia, era un caso cerrado, auto robado, persecución, arresto. El juez Grayson miró a Hallen por encima de las gafas y luego volvió su atención a Carrington. «Continúe». El fiscal caminó hacia el jurado, sus zapatos brillantes resonando sobre el suelo. La defensa intentará convencerlos de que esto fue un malentendido, que el señor Dawson fue una víctima de las circunstancias. Se giró, mirando a Hallen directamente a los ojos por primera vez. Pero seamos honestos, ¿qué tipo de víctima huye de la policía? La tensión aumentó. El juez Grayson se inclinó hacia adelante, apoyando el mentón en su mano. Hallen no parpadeó. Carrington siguió, hojeando sus papeles. «Su señoría, tengo aquí el testimonio del oficial, Daniel Ruiz, quien presenció personalmente al acusado al volante antes de intentar escapar. El auto fue confirmado como robado y el arresto se hizo conforme al protocolo». Grayson asintió con la cabeza. Parece un caso sencillo. Y para la mayoría en la sala, probablemente lo era. Pero Hallen había pasado demasiados años estudiando juicios como para no notar las grietas. Se mantuvo en silencio, observando, esperando. El juez golpeó ligeramente con el mazo. «Bien, escuchemos a la defensa». Se giró hacia la abogada de Hallen, una defensora pública llamada Lisa Thornton, que apenas había pronunciado 3 palabras desde que entró. Se puso de pie, visiblemente nerviosa. «Su señoría, mi cliente». Hallen le tocó el brazo, en señal de que se detuviera. Ella dudó, y luego se sentó de nuevo. Y por primera vez, Hallen habló. «Me representaré a mí mismo, su señoría». La sala quedó completamente en silencio. Grayson lo miró,
Divertido. ¿Qué dijiste? Me defenderé solo. Un murmullo recorrió el tribunal. El alguacil arqueó las cejas. Carrington esbozó una sonrisa burlona que se desvaneció apenas por un segundo, antes de reír sarcásticamente. Esto será interesante. Pero nadie reía cuando Hallen dio su primer paso hacia el centro. Porque todo estaba a punto de cambiar. El peso de la sala caía sobre Hallen mientras él ajustaba su postura, aún con las manos en los bolsillos. Dejó que el silencio se extendiera un poco más, lo suficiente para incomodar, y luego habló. Su señoría, antes de comenzar, me gustaría confirmar algo con la fiscalía. Carrington alzó una ceja, cruzando los brazos. Adelante. Usted dijo que el oficial Daniel Ruiz me vio personalmente al volante antes del arresto, ¿correcto? Así es. ¿Y ese testimonio está en su informe? Por supuesto. Hallen asintió y se giró hacia el juez. Su señoría, solicito que se descarte ese testimonio como evidencia. Grayson entrecerró los ojos. ¿Con qué fundamento? Hallen sacó las manos de los bolsillos por primera vez y señaló la mesa de la fiscalía. Porque el oficial Ruiz nunca me vio en ese auto. De hecho, ni siquiera estaba de servicio cuando comenzó la persecución. Una sombra de confusión cruzó el rostro de Carrington. ¿De qué estás hablando? Su señoría, si la corte lo permite, me gustaría solicitar los registros de GPS del oficial Ruiz esa noche. Si su informe dice que me vio en el vehículo, debería coincidir con su historial de ubicación. Pero tengo la sensación de que no será así. Los murmullos crecieron en la galería. Grayson miró a Carrington. ¿Tiene algún problema con verificar los registros del GPS del oficial? Carrington dudó. Esa pausa fue suficiente. El jurado lo notó. El público lo notó. Y lo más importante, el juez también. Sin objeciones, su señoría. Pero ya era tarde. El cambio había comenzado. Por primera vez, la sala ya no se reía. La tensión era casi audible. Carrington ordenó sus papeles, su confianza comenzando a resquebrajarse. Mientras esperamos los registros, el hecho sigue siendo que las huellas del acusado estaban en el volante del vehículo robado. Hallen asintió. Eso es cierto. Dio un paso al frente. Pero hablemos de esa evidencia por un segundo. Grayson lo invitó a continuar. Hallen se giró hacia el jurado, haciendo contacto visual con cada uno. La fiscalía quiere que ustedes crean que encontrar mis huellas en el coche significa que yo lo robé. Esa es la historia que intentan venderles. Respiró hondo, manteniendo el tono tranquilo. Digamos que entras a una tienda y te pruebas una chaqueta. Metes las manos en los bolsillos, tal vez subes el cierre. Luego la devuelves al perchero y te vas. Unas horas después, alguien se roba esa chaqueta. Metes las manos en los bolsillos, tal vez subes el cierre. Luego la devuelves al perchero y te vas. Unas horas después, alguien se roba esa chaqueta. ¿Significa eso que tú la robaste solo porque tus huellas estaban ahí? Algunos miembros del jurado se miraron entre sí. Alguien en la galería murmuró algo. Hallen no les dio tiempo para recuperarse. El coche estaba estacionado afuera de un 7-Eleven horas antes del supuesto robo. Yo estaba en esa tienda con 3 amigos. Y sí, cuando pasamos junto al auto, me apoyé en él. Incluso abrí la puerta porque ya estaba desbloqueada. No pensé mucho en eso. No tomé el auto. No lo conduje. No robé nada. Solo fue un momento de curiosidad tonta. Dejó que eso quedara en el aire. Luego, con voz firme, preguntó, ¿tocar algo te convierte en criminal? Carrington se aclaró la garganta, hojeando sus notas. Buscaba algo, cualquier cosa, para recuperar el control. Pero Hallen no había terminado. Ya que estamos, hablemos de cómo se realizó ese análisis de huellas. Se volvió hacia el juez. Su señoría, ¿el especialista forense fue citado para testificar? Grayson parpadeó, sorprendido por la pregunta. Miró a Carrington. No, respondió a regañadientes. Entonces, permítame entender esto. El Estado está usando evidencia forense para intentar condenarme, pero no creyó necesario traer al especialista que la procesó. ¿No hay oportunidad de interrogarlo? ¿De cuestionar la cadena de custodia? ¿De discutir la precisión del análisis? El juez suspiró, frotándose la sien. Este caso ya no era lo que parecía. Y Hallen aún no había dicho lo más importante. Su señoría, quisiera presentar como evidencia una declaración oficial del dueño del vehículo. ¿El dueño?, preguntó Grayson, frunciendo el ceño. Sí, el señor Raymond Whitaker, propietario registrado del Audi robado, entregó una declaración a la policía que, por alguna razón, no fue incluida por la fiscalía. Y creo saber por qué.
Se volvió hacia Carrington. ¿Recuerda lo que el señor Whitaker le dijo a los oficiales esa noche? Carrington apretó la mandíbula. Sabía lo que venía. Hallen sacó una transcripción impresa y leyó en voz alta. Dejé el auto encendido cuando entré a la gasolinera. Algún chico debió subirse y huir. Pero no era el tipo que arrestaron. Vi al chico, y era blanco. Un suspiro colectivo se escuchó en la sala. Esto está en el informe original de la policía. El mismo que la fiscalía convenientemente omitió. El oficial que me arrestó ignoró ese dato. La fiscalía lo pasó por alto. Y aún así quieren que este jurado crea que yo, alguien que ni siquiera coincide con la descripción del verdadero ladrón, soy culpable más allá de toda duda razonable. Carrington intentó intervenir. Su señoría, esto es irrelevante. El acusado fue encontrado en posesión del vehículo. No lo fui, interrumpió Hallen. No alzó la voz, pero su tono cortó como cuchilla. Fui arrestado a varias cuadras de donde se abandonó el vehículo. Caminaba a casa tras comprar botanas con mis amigos. No estaba en el coche. No estaba cerca. No huía de nada. Lo único que me vincula a este caso es una mala investigación policial y muchas suposiciones. El juez Grayson exhaló lentamente, pasándose la mano por la cara. El caso se desmoronaba. Y todos lo sabían. Hallen miró al jurado una última vez. El verdadero culpable escapó esa noche. Los oficiales vieron a un chico negro en la zona y decidieron que era suficiente. De eso trata realmente este caso. Silencio. Grayson aclaró su garganta. ¿La fiscalía tiene algo más? Carrington, pálido y rígido, murmuró. No, su señoría. El juez Grayson suspiró. Miró a Hallen largamente. Luego giró hacia el jurado. Caso desestimado. Hubo un segundo de silencio absoluto, y luego caos. La mitad de la sala estalló, algunos incrédulos, otros aliviados. Reporteros garabateaban frenéticamente. Hallen no se movió. Dejó que el momento se asentara. El juez aún sostenía su mazo, observándolo con una expresión distinta. Había algo en sus ojos que no estaba antes. ¿Reconocimiento? ¿Remordimiento? Hallen sostuvo su mirada, luego se giró para irse. Justo cuando llegaba a la puerta, el juez habló. Señor Dawson. Hallen se detuvo, sin voltearse. Debería considerar estudiar derecho. Hallen sonrió. No necesitaba considerarlo. Ya iba en camino. Afuera, el aire estaba lleno de voces. Reporteros lo rodeaban, cámaras encendidas, micrófonos como armas. ¿Sabías que el juez desestimaría el caso? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo se siente vencer a un fiscal con experiencia? Hallen se subió la capucha. Ignoró las preguntas. Esto no era para demostrar que era inteligente. Era algo más grande. Su madre, Denise, lo esperaba al pie de las escaleras. Con los brazos cruzados y rostro serio, le miró por un largo momento. Finalmente, soltó un suspiro. Me asusta hasta morir, niño. Hallen soltó una risa nerviosa. Tenía que arriesgarme, mamá. Ella lo abrazó con fuerza. Siempre fuiste el más terco. Los flashes seguían, pero Hallen ya no les prestaba atención. Al otro lado de la calle, junto a su auto, el juez Grayson lo observaba. Su postura había cambiado. La arrogancia ya no estaba. Su rostro no mostraba burla, sino reflexión. No esperaba que este caso fuera más que otro expediente. Otro día, otro acusado, otra condena. Pero sabía que nunca olvidaría a Hallen. Porque él logró algo que pocos pueden. Hacer que el sistema se mirara a sí mismo. Y que, por una vez, el sistema parpadeara primero. Y esa es la lección que debemos recordar. ¿Cuántos casos más fueron así? ¿Cuántas condenas nacieron del prejuicio, de atajos, de un sistema que prefiere cerrar casos antes que buscar la verdad? Hallen tenía el conocimiento para defenderse. ¿Pero qué pasa con quienes no lo tienen? Este no era solo un caso. Eran todos, y Hallen sabía que debía hacer ahora. Este no sería el último tribunal donde se pararía. Pero la próxima vez no lo haría como acusado. Estaría del otro lado, como abogado. Y cuando ese día llegara, no sería el único. Si esta historia te hizo reflexionar aunque sea un poco, compártela. El sistema de justicia se construye con leyes, pero lo manejan personas. Y las personas pueden cambiar, pero solo si las hacemos cambiar. Dale like, suscríbete para más historias que importan. Y sigamos conversando. Porque la próxima vez, el que esté ahí podría ser alguien que tú conoces.